Desde siempre, el ser humano ha consumido toda clase de drogas, bien para curarse o por mero placer. Drogas y cerebro, opiáceos y tranquilizantes, del placer a la dependencia. Alcohol, cocaína, morfina, pero todas ellas hacen mella en el cerebro. En la actualidad, la biología es capaz de explicar sus efectos en nuestras mentes y el estudio de las drogas permite a la ciencia una mejor comprensión del funcionamiento del cerebro. El opio y sus derivados como la heroína y la morfina, así como todos los tranquilizantes destinados a fines médicos, calman el dolor y la ansiedad, pero estas drogas llevan consigo una terrible dependencia. El opio, extraído de la savia de la adormidera, es una de las drogas más antiguas del mundo. Textos de Oriente Próximo, de Egipto con milenios de antigüedad, lo mencionan como un medicamento contra el dolor, la tos y el insomnio. La heroína se produce a partir del opio, siendo un derivado aún más potente. Mezclada con algunos ingredientes como el agua, la cal y el cloro, la pasta de opio se transforma en heroína de una pureza del 80%. Una receta sencilla aplicada en Afganistán y en Myanmar, principales cultivadores de opio. Creo que esta le va a gustar. Ah, sí, esta es antigua. Es más larga. No tiene nada que ver, qué bonita. Marfil del bueno. Así que marfil. Y barnizada. Y esta otra es extraordinaria. Un experto como usted lo apreciará. Con boquilla... Con boquilla, sí. Al final. Entienda. Yo era joven. Pues influye el contexto. El contexto es muy importante. Cosas como la vela, el chisporroteo, la bola, la pequeña bola que forma. Y bueno, luego está la aspiración y las vías respiratorias se abren. Además se obtiene una especie de dilatación del encéfalo, una especie de prurito cerebral, sobre todo al principio. Es maravilloso esa sensación de invasión total que llega a todas partes, que sale de la punta de los pies y sube de los pies al cerebro. Es una invasión. Fumado es algo increíble. Esto es Saigón. Aquí vemos la fabricación del opio, pues todo el opio pertenecía a los gobernantes que se encargaban de venderlo. Era de buena calidad y el Estado participaba en su comercio. El uso toxicómano del opio fumado era poco corriente hasta que las potencias coloniales decimonónicas impusieron su comercio legal y favorecieron su difusión masiva por toda Asia. Desde la tintura de opio vendida en farmacias hasta los fumaderos más o menos clandestinos, el consumo del opio alcanza a los países occidentales y acaba siendo prohibido en la década de 1910. En cuanto a la heroína, genera tal fenómeno de dependencia que acaba también en la ilegalidad unos años más tarde. Le tocaba el turno a la morfina, un analgésico tan potente como adictivo, cuyo uso se restringe al cuerpo médico. En la actualidad, 16 millones de personas consumen drogas derivadas del opio. Si el uso de la morfina es autorizada en medios sanitarios para paliar el dolor, existen más de 10 millones de toxicómanos consumidores de heroína, que es la más adictiva de todas las drogas. El psiquiatra Marc Vallée dirige un centro de atención que fue hace 30 años uno de los primeros centros de acogida de toxicómanos de toda Europa. ¿Cómo es que hay miles de moléculas psicoactivas tan poderosas? ¿Por qué esta sustancia, la heroína o diacetilmorfina, era una droga que implicaba ruptura, marginalidad?
La droga de los toxicómanos. Es evidente que los opiáceos son los anestésicos más efectivos que se conocen, y lo mismo se puede decir como analgésicos. La heroína, al igual que la morfina y el opio, consiguen calmar todas las sensaciones que experimenta el sujeto, tanto externas como internas. Y a su vez, aliviará todos los dolores, todos los sufrimientos, bien sean psicológicos, físicos, o bien se trate de otros sufrimientos físicos como depresión, angustia, etc. Desde Thomas de Quincy y sus confesiones de un inglés comedor de opio, obra del siglo XIX, las autobiografías bajo los efectos de estupefacientes han tenido continuidad. En 1961, el escritor escocés Alexander Trocchi publicó el relato de su vida bajo la heroína, lo que le valió el ser grabado en plena acción por la cadena estadounidense NBC. In America, I've seen people take overdoses and come very close to death. Alexander Trocchi murió a los 60 años de una sobredosis. Se puede pensar, y esa es mi esperanza, que los modelos neurobiológicos y psicológicos de la adicción nos van a permitir replantear, de una manera mucho más extensa, todos los problemas de sufrimiento físico y las enfermedades mentales. Creo que la psiquiatría va a experimentar una revolución con estos puntos de vista en los que se ve de una manera dialéctica la dependencia fisiológica y la dependencia psicológica como una explicación recíproca. Creo que al fin vamos a tener unos modelos en los que las perspectivas fisiológicas y las psicológicas van a poder complementarse dialécticamente las unas con las otras, responderse, dialogar y, en un cierto sentido, ejercitarse en una mejor comprensión de los fenómenos psíquicos en general. Sin las ratas y los ratones, jamás hubiéramos podido estudiar los efectos de las drogas. Comparten un gran número de sus genes con nosotros y las drogas desencadenan las mismas tempestades en sus cerebros. De hecho, la humanidad entera tiene una deuda moral con estos pequeños animales. Podemos drogar a las ratas, manipular sus genes e incluso diseccionarlas. Es la triste, pero necesaria labor diaria de los laboratorios que comparan el estado de las ratas drogadas o genéticamente modificadas con las ratas controladas o normales. Como todas las drogas, la heroína, vista aquí bajo su forma cristalizada, y los derivados del opio, actúan pirateando el sistema de comunicación del cerebro, pues nuestro cerebro se pasa la mayor parte del tiempo hablando consigo mismo. Su buen funcionamiento se basa en el diálogo incesante entre nuestros 100 millones de células nerviosas, las neuronas. Para hacer circular la información, las neuronas envían mensajeros químicos denominados neurotransmisores. Bien sea el dolor, el placer o el ritmo en el intercambio de información, los neurotransmisores regulan un equilibrio sutil y complejo del que depende el conjunto de las funciones de nuestro organismo. Entre cada neurona existe un pequeño espacio en el que reina una intensa actividad. Es aquí, en la sinapsis, en donde actúan los neurotransmisores. Para hacer circular la información de una neurona a otra, se dirigen a sus receptores correspondientes. En 1973 se descubre que la morfina, al igual que la heroína, puede encajarse en algunos de los receptores. Un descubrimiento de gran calibre que ha permitido a científicos como Brigitte Kiefer explorar un sistema esencial en el funcionamiento del organismo. A partir de este descubrimiento, obviamente supusimos que no era nada normal que la naturaleza nos haya dotado de receptores específicos de una molécula producida por la adormidera.
A priori no tenía ningún sentido. Así pues, dijimos que debían de existir moléculas naturales segregadas por el cerebro que deberían, en condiciones fisiológicas normales, interactuar con los receptores. Y así es como nos pusimos a buscar los activadores naturales de los receptores a los opiáceos. A partir del descubrimiento de los primeros péptidos diminutos, se descubrió que también existe una familia de péptidos a los que se les denominó péptidos opioides, unas moléculas que son los activadores endógenos de los receptores. Como se asemejan a las drogas derivadas del opio, estas moléculas han sido bautizadas como péptidos opioides. Con sus receptores, los péptidos opioides constituyen lo que se denomina un sistema endógeno. Se llama así porque se encuentra en el interior de nuestro organismo y este sistema es indispensable para nuestra existencia. El sistema opioide endógeno va a ser activado, llamado afilas, en casos de situaciones estresantes y dolorosas. Y es de hecho la liberación de péptidos opioides y la activación de receptores lo que va a producir un efecto antidolor, que va a permitir al organismo hacer cara a la situación de peligro, por ejemplo. 50 years ago, Manchester may well do today. The void out to govern. Todos los mamíferos, incluidos los futbolistas, poseen un sistema opioide. Durante la final de la Copa de Inglaterra de 1956, el portero alemán del Manchester City, Bert Treutmann, tuvo una mala caída y se fracturó las vértebras cervicales. El dolor debió de ser tan intenso que tuvo que haber perdido el conocimiento, pero estaba tan metido en el partido que sus péptidos opioides anularon su sufrimiento. Se levantó y siguió jugando hasta el final del encuentro. Treutmann se convirtió en héroe nacional. Era la primera vez que un sistema opioide era elegido mejor jugador del año. En el cerebro del cancerbero, los péptidos opioides estimularon a sus receptores en las zonas que controlan las sensaciones de dolor. Primero en la columna vertebral, que conduce hasta el cerebro todas las sensaciones experimentadas por el cuerpo. Después en el tronco cerebral, que controla los reflejos y los automatismos vitales como la respiración y el ritmo cardíaco. Finalmente en el área límbica, donde el estriato, el núcleo accumbens, el tálamo y la amígdala regulan emociones como el miedo y la ansiedad, además de la sensación de recompensa y de placer. Cuando se le administra morfina a alguien, esta morfina inundará todo el sistema nervioso y al mismo tiempo va a activar a todos los receptores. No es un proceso totalmente natural. Habitualmente, en condiciones normales, una situación dolorosa o estresante, por ejemplo, activará unos circuitos específicos y provocará un incremento de encefalinas o de otros péptidos opioides en ciertas sinapsis de determinadas zonas del cerebro. El efecto será, pues, mucho más limitado. Cuando invaden el cerebro, la morfina y la heroína no hacen sino suprimir el dolor. También ralentizan el flujo de información, actuando sobre el sistema inhibidor del cerebro. Este sistema está controlado por un neurotransmisor denominado GABA. El GABA es un ralentizador. En tiempo normal, frena a las neuronas y ralentiza el envío de mensajeros a través del cerebro. La morfina y la heroína impiden al GABA cumplir su misión. El GABA ya no puede retener la liberación de dopamina, un neurotransmisor que juega un papel crucial en la sensación de placer. Entonces se descarga un torrente de dopamina en las neuronas. Es el mecanismo que provoca la repentina sensación de placer de la heroína. Este mecanismo tiene lugar en una zona muy concreta del cerebro, en la región del estriato, pero sobre todo en el núcleo accumbens, hoy considerado nuestro centro de placer, pues todas las drogas provocan un aumento masivo de la dopamina en esta zona minúscula. Emiliana Borrelli
estudia el impacto de todos estos mecanismos en el funcionamiento del cerebro. Estudios realizados sobre animales han demostrado que este incremento de la dopamina podría corresponder a la sensación de placer. Y es por esto, es decir, por esta sensación, por lo que notamos algo al tomar una droga. Se debe a la dopamina, que nos lleva a tomar aún más droga. Así pues, este es quizás el primer paso hacia la adicción. Es la adicción lo que puede con estos cerdos. Cuando se entregan a esta extraña ocupación, los cerdos sometidos al experimento sienten un dolor leve y constante en sus mandíbulas. Estimulan así su sistema opioide y anestesian su angustia. Una costumbre que puede convertirse en adictiva. Debido a que este sistema tiene que ver a la vez con el dolor y con la recompensa, el opiáceo exógeno de referencia, la morfina, es un producto con dos efectos muy poderosos. Es un potente analgésico, pero es también una sustancia adictiva, porque efectivamente trabaja con los dos registros, con los dos tipos de circuitos. Brigitte Kiefer ha querido separar el efecto antidolor y el efecto adictivo de la morfina. Para ello, ha estudiado a los tres receptores de los opiáceos: Mi, delta y kappa. Para comprender si uno de ellos era el responsable de la dependencia, ha eliminado los genes que fabrican cada uno de los receptores en los ratones. Son unos ratones modificados genéticamente a los que se denomina knockout. Hemos creado unos ratones en los que el gen de cada uno de los receptores ha sido eliminado. O sea, un gen en cada ratón. Y ha sido realmente el estudio del ratón al que se le ha anulado el gen del receptor Mi el que ha aportado la demostración. En definitiva, el receptor Mi es el que media en todas las actividades de la morfina. De hecho, hemos constatado que cuando desaparece el receptor Mi, la morfina deja de ser un analgésico. Deja de ser adictiva, ya no provoca una depresión respiratoria. Hemos testado todos los efectos biológicos de la morfina y no ha pasado nada. Por contra, la morfina funcionaba de maravilla en los ratones que no tenían receptores delta o kappa. Con la fórmula A más B hemos demostrado que es el receptor Mi el que media en todas las acciones de la morfina. Y era también la demostración de que no podemos disociar los efectos analgésicos de los adictivos en dos receptores diferentes. Así pues, desde el punto de vista de las estrategias terapéuticas o bien desde el diseño de nuevos medicamentos, está claro que si queremos poner a punto un activador del receptor Mi, estamos obligados a tener un analgésico adictivo. Esta ha sido la conclusión del estudio. Cuando la droga lanza su ofensiva sobre el cerebro, se pone en marcha todo un engranaje. Unos mecanismos complejos que tienen que ver tanto con la biología como con la psicología. Existe una inmensa diferencia entre la dependencia, en el sentido de necesidad psicológica de tener una sustancia, y la adicción, en su sentido pleno, que es el hecho de que para un sujeto en un momento dado, dicha sustancia se convierte en el centro de su existencia. En la dependencia fisiológica vamos a tener el mismo tipo de dependencia que la de un diabético con respecto a la insulina, o la que podemos tener todos con respecto a la comida, al agua, etc. Es decir, una forma de dependencia muy fuerte fisiológicamente, pero psicológicamente neutra. Uno puede inyectarse insulina todos los días sin estar pensando en ella permanentemente, como hacen los diabéticos. Se puede ser médico, profesor, padre de familia, madre de familia y diabético. Un heroinómano se despierta como tal y no puede ser otra cosa, porque el apremio psicológico y social ligado a la adquisición de la heroína es mucho más fuerte.
Una de las hipótesis generales que puede explicar la toma de esta sustancia es la hipótesis de automedicación. Se trata de individuos con problemas que han vivido experiencias dramáticas en su infancia, que tienen la autoestima por los suelos, que han visto, como dice Olivier Stein, sus sueños rotos. A menudo traumas importantes en la infancia o al comenzar la adolescencia y que han encontrado en la heroína a la vez una fuente de placer y un medicamento fuera de serie contra todo su malestar existencial. Luego, a posteriori, este medicamento y esta fuente de placer se convierten en una única fuente de dependencia. Lo que al principio era un encuentro como un flechazo entre una persona, un contexto y un producto, es ahora simplemente entre dicha sustancia y el cuerpo del individuo, la instauración de un proceso biológico de dependencia. La misma palabra, adicción, tiene una etimología realmente interesante, algo ya resaltado por el psicoanalista Jean Bergeret. Adictus en latín significa esclavo por deuda. Era la forma que tenían algunas personas de dejar su cuerpo como aval para pagar una deuda contraída en una fase de su vida, en la infancia, por ejemplo. Y mientras no fuera pagada, uno se convertía en esclavo por deuda. Ironically, the only relief from his demons is through the very poison that originally hooked him. The same heroin that will bind him ever more tightly to his living hell. But the blessed temporary delivery is not given through any noble, charitable motives. It's just the final step in Pete's carefully laid plan. He's made another junkie and another source of money. Sea cual sea la droga, los mecanismos de la dependencia aún están lejos de esclarecerse. El investigador Pier Vincenzo Piazza ha intentado averiguar si cualquiera de nosotros podría caer en la adicción o si más bien la toxicomanía es una auténtica enfermedad. En la actualidad, el toxicómano, cada vez más en nuestra sociedad, es considerado como alguien a medio camino entre el delincuente y el enfermo. Yo encuentro que socialmente es extremadamente importante responder a esta pregunta. ¿Hay alguna diferencia entre el deprimido que en el curso de un delirio depresivo mata a 15 personas y acaba en un hospital psiquiátrico y la toxicómana que roba 2 faldas y 500 euros y va directamente a la cárcel? ¿Es la drogodependencia una patología o no? Así pues, una forma de responder a esta cuestión es la siguiente. ¿Los animales pueden ser también toxicómanos? Porque si la respuesta es sí, entonces quiere decir que este comportamiento patológico puede existir fuera de un contexto social, fuera de un rasgo específico de una especie. Por tanto, no creo que se trate de un vicio, sino de algo diferente. Es una verdadera patología del comportamiento. En 2004, el equipo del Dr. Piazza puso en marcha un experimento para saber si las ratas son todas iguales ante la droga. En el caso del hombre, no puedes coger a 300 individuos, encerrarlos, por ejemplo, en Carcasona, darles acceso libre a la droga y ver quién se hace toxicómano o quién no. Con los animales puedes, en cambio, con un grupo homogéneo de ratas, ofrecerles un acceso similar a la droga y ver cuál aprende a autoadministrarse la droga y cuál no. El Dr. Piazza ha adaptado los criterios más determinantes de la toxicomanía a unas ratas de laboratorio. Para esto, se ha ayudado del libro de referencia de los psiquiatras, el DSM-4, un manual de diagnóstico de los problemas mentales. El primer criterio de adicción es que el toxicómano dedica mucho tiempo a buscar la droga y nunca consigue limitar el número de tomas. Los investigadores han enseñado a las ratas que solo podían obtener la droga en ciertos periodos del día. Cuando la droga ya no está disponible, una rata normal deja enseguida de reclamar su dosis. La rata toxicómana sigue empeñada en solicitarla, no para de hacerlo. El segundo criterio es el grado de motivación. El toxicómano está dispuesto a mostrar esfuerzos desmesurados para obtener la droga.
Los investigadores obligan entonces a las ratas a pedirla cada vez con más insistencia, 800, 1000 e incluso hasta 2000 veces para obtener una única dosis. Tras un centenar de intentos, la rata normal decide que basta, es demasiado, pero nada detiene a la rata toxicómana. Está dispuesta a llegar hasta el agotamiento con tal de obtener su dosis. Finalmente, el tercer y último criterio. El toxicómano continúa drogándose, aun siendo consciente de sus consecuencias nefastas. Si reclaman una dosis, ahora las ratas reciben una ligera descarga eléctrica. La rata normal no está dispuesta a pagar con su piel para obtener la droga. Cesa inmediatamente. Sin embargo, estoica y decidida, la rata toxicómana soporta las descargas eléctricas. Conclusión del experimento: las ratas no actúan igual ante la droga. Algunas se vuelven toxicómanas y otras no. Lo interesante es que hemos visto un porcentaje de ejemplares que era muy similar al porcentaje de individuos en el caso de los humanos. En estos últimos, si sumamos a los consumidores y a los toxicómanos, pues depende del tipo de droga, está entre un 10 y un 30%, mientras que en los animales hemos visto que un 17% supera estos criterios de toxicomanía. This man came to Switzerland when he was 44. This one at age 16. This one at 37. And this one at 63. This one left it when he was just 18. Uno se hace adicto cuando se da cuenta de que se trata de un problema, cuando se convierte en una razón para sufrir. Es cuando alguien quiere reducir el consumo total o parcialmente, pero no lo consigue. Es este fenómeno de querer y no poder, el verdadero criterio absoluto de la dependencia. Creo que al igual que en la depresión, las causas principales son el cambio de residencia y el divorcio. Es así para la depresión reactiva. Pero para ello, no vamos a impedir los cambios de residencia ni los divorcios para evitar que la gente se deprima. La cuestión es tratar al individuo deprimido. Limitar la disponibilidad de la droga es seguramente importante, es necesario hacerlo, pero no es así como se van a resolver todos los problemas de toxicomanía. La drogodependencia es un verdadero problema médico, y como para la depresión y otras patologías psiquiátricas, es comprendiendo los mecanismos de estos desajustes e intentando arreglarlos, cómo se podrá llegar al corazón del problema. Ciertos medicamentos plantean también este problema de dependencia. Son tratamientos concebidos para aliviar la angustia, pero de una manera menos radical que la heroína. Ya apenas se utiliza el hidrato de cloral, los temidos barbitúricos y los medicamentos a base de meprobamato. Todos estos tranquilizantes provocaban una dependencia severa. En la actualidad, los médicos prescriben a sus pacientes enfermos de angustia ansiolíticos como el Valium, el Xanax o el Lexomil, unas moléculas que se denominan benzodiazepinas. En los enfermos de ansiedad, ciertas áreas del cerebro como el estriato o el hipocampo sufren desajustes. Pero el principal destino de los medicamentos es la amígdala, que desencadena los reflejos del miedo y de la ansiedad. La acción exacta de las benzodiazepinas sobre las neuronas ha sido siempre algo misterioso. Hans Möller, un gran especialista en la ansiedad, fue el primero en comprenderlo. Normalmente la ansiedad es algo esencial para cada uno de nosotros. Sin ella ya estaríamos todos muertos. Nadie atravesaría una calle. Por tanto, la ansiedad es algo fundamental. Pero hay pacientes que sufren de exceso de ansiedad. No sé si han visto alguna vez a alguien en plena crisis de ansiedad. Da auténtico pavor. Estas personas pueden estar sentadas en un restaurante, en la oficina, en casa, y de repente, sin un desencadenante evidente, se quedan rígidos, sudan, su corazón se acelera y piensan que ya les ha llegado su último momento. Son incapaces de moverse, de levantarse, y tras una hora, el ataque aminora o desaparece. La ansiedad en estos pacientes es devastadora. Debemos encontrar un medio para ayudarles.
Hans Müller descubrió que benzodiazepinas como el Valium actuaban sobre el sistema de ralentización del cerebro, el sistema del GABA. En el cerebro de los que padecen ansiedad, el GABA tiene problemas para ralentizar el flujo de información. Lo que hacen las benzodiazepinas es activar el freno de mano cuando se embala el sistema. Lo que las drogas hacen es actuar como el servomecanismo del freno de un coche. Mejoran el sistema de frenado, el sistema inhibidor. Pero las drogas no pueden activar dicho freno. Cuando uno conduce un coche y decide pisar el freno, el servomecanismo hace el freno más eficiente. En tiempo normal, el GABA estimula sus receptores y ralentiza la transmisión nerviosa. Cuando las benzodiazepinas se adhieren a una pequeña zona de los receptores, el GABA se vuelve aún más eficaz y los mensajes de ansiedad se frenan en seco. Las benzodiazepinas son muy eficientes, tanto que algunos no lo tienen nada fácil. Ciertos pacientes también muestran dependencia, tienen problemas para detener la medicación. Por eso se debería tratar a los pacientes con benzodiazepina por un periodo de tiempo limitado. No se debería tratar a pacientes con un historial de drogodependencia. Alguien que haya tenido problemas con otras drogas, como el alcohol, no debería tomar benzodiazepina porque el riesgo de depender de las benzodiazepinas es mayor. Por otra parte, con 80 millones de frascos al año, los franceses son los mayores consumidores del mundo de ansiolíticos. Para resolver este problema de dependencia, Hans Müller, al igual que Brigitte Kiefer, estudia el papel de cada uno de los receptores GABA. Nosotros y otros equipos hemos descubierto que existen más de una docena de frenos, subfrenos yo diría. Todos son diferentes receptores GABA. Al principio se creía que solo existía uno, el mismo en todo el cerebro, pero no es así. Hay ciertas partes en el cerebro que tienen otras este otro, etc. Y las benzodiazepinas de toda la vida que hoy se usan para fines clínicos no perciben la diferencia, interactúan con todos ellos. Así que pensamos, ¿no sería más sensato desarrollar un agente o un medicamento que actuara solo con este o con este otro? Quizás evitaríamos los efectos secundarios, sería una farmacología diferente, y es precisamente lo que estamos desarrollando en este momento. Mientras llegan las nuevas generaciones de ansiolíticos, los pacientes no deben interrumpir bruscamente el tratamiento, pues con medicamentos como la heroína, el cuerpo se adapta y reclama su dosis. Sin ella, se activa el síndrome de abstinencia. The first smoke of heroin can make you throw up, but some people still go back for more. If you get into it, your looks will start to go, and you'll feel even worse. Una vez que su organismo se ha habituado es cuando se llega a la situación típica del heroinómano que nos viene a pedir ayuda diciendo: empecé a tomar heroína porque era un goce extraordinario, un placer superior al orgasmo. Era fantástico porque me hacía olvidar todos mis problemas existenciales, se acababan mis preocupaciones. Ya no tenía ningún tipo de problema existencial, se acababa el sufrimiento. En la actualidad solo tomo la heroína para estar normal. Sin embargo, si la dejo, experimento un sufrimiento absolutamente terrible. Este sufrimiento es psicológico. Vuelven a aflorar mis angustias, no consigo dormir. Pero este sufrimiento es también físico, fisiológico. Me duele todo, los músculos, los huesos, me provoca diarrea, vómitos. He needs a shot now, and he needs it badly. But this is the last one. After he's feeling better, he'll quit. Never touch the stuff again. At first, it all seemed like such harmless fun. It was hip to go along with the gang. But where's the gang now? Why aren't they with him when he needs them most?
Too late, he realizes that by joining to belong, he's more alone than ever. This is the one trip he must take all alone. Only he himself can experience the unbearable agony of withdrawal. Alternately, he will feel El típico síndrome de abstinencia de los toxicómanos radica en el cerebro. Para seguir funcionando con normalidad, el cerebro está obligado a modificar sus interconexiones y su equilibrio. 72 hours, then continue for 2 more weeks. In the meantime, he must obey the rules of the drug addict's world of secrecy. La primera vez que alguien se expone a una droga es por curiosidad. Es simplemente una sobreestimulación de sus neuronas. Cuando la situación se vuelve crónica, o sea, cuando el que la probó continúa tomándola, es algo celular. Experimenta, ¿cómo decirlo?, una especie de memoria celular. Por tanto, no es la memoria del individuo la que interviene, sino la memoria precisamente neuronal. Primero debemos saber que antes de experimentar el llamado mono, el cerebro ya se ha vuelto dependiente. Digamos que en la persona que se vuelve dependiente, es decir, que consume droga de manera continua y en grandes cantidades, su cerebro cambia de estado. Va a entrar en una fase que se llama estado de dependencia. Y efectivamente es un estado en el que se va a acostumbrar a la presencia de la droga y tratará de compensarlo en el sentido inverso. En el caso de los opiáceos, de la heroína, por ejemplo, sabiendo que la heroína es inhibidora de las neuronas a fuerza de estar constantemente inhibidas, estas van a desarrollar unos fenómenos compensadores y, en cierto sentido, van a lanzar unos sistemas excitadores. Mientras el cerebro esté bajo la heroína, estará mantenido bajo inhibición y progresivamente regresará a un estado nuevo de equilibrio que es similar al normal, pero bajo la heroína, porque los efectos inversos han sido potenciados. Si le quitáramos la heroína de golpe, ¿qué sucedería en ese momento? Se pasaría a otro estado de forma radical, cambiaríamos de nuevo el equilibrio. Si el inhibidor general ya no está presente, van a salir a flote todos los efectos excitadores, que en definitiva no son sino el mono. Ahora, existen tratamientos que permiten a los toxicómanos dejar la heroína sin sufrir la abstinencia. Desde su distribución en una prisión de Nueva York a principios de los 70, el recurso a los opiáceos de síntesis se ha generalizado. La metadona y la buprenorfina sustituyen a la heroína en el cerebro, pero actúan con menos fuerza en los receptores. De ahí su nombre de tratamientos sustitutivos. La metadona es algo que evita el mono. En un drogodependiente ocupa continuamente los receptores. Por tanto, no hay síndrome de abstinencia ni una búsqueda compulsiva de la droga. Está en un estado relativo de equilibrio que hace que pueda interactuar casi con normalidad con la sociedad. Con esto también se vuelven adictos a la metadona o a la buprenorfina. Sin embargo, no se da el subidón que sienten los heroinómanos bajo el efecto de la droga, porque la metadona y la buprenorfina no alcanzan un nivel de concentración tal que provoque el efecto de búsqueda en el toxicómano. A un nivel fisiológico puro, podemos decir que reemplazar la heroína por la metadona o la buprenorfina no es sino sustituir una droga por otra. Sustituimos una droga prohibida por otra legal. Una droga que vale muy cara por otra suministrada por la sociedad. Una sustancia de acción corta e intensa por unos productos de acción menos intensos pero mucho más duraderos. Los tratamientos de sustitución no son la panacea. Los investigadores desearían dar con un tratamiento que curara la adicción en vez de disminuirla. Para ello, la investigación se interesa de cerca en la dopamina, el neurotransmisor ligado a la sensación de placer provocada por las drogas. Exactamente como para los opiáceos o el GABA, existen varios tipos de receptores a la dopamina. Y es uno de ellos, el receptor D2, el que parece jugar un papel crucial en la dependencia de las drogas. Para estudiarlo, los investigadores recurren a ratones modificados genéticamente. Con el objetivo de poder estudiar el papel del receptor D2 en su respuesta a las drogas, pero digamos también en su función fisiológica cotidiana, hemos creado unos animales knockout, en los cuales el receptor D2 no se hace evidente. La dopamina interviene en numerosas funciones fisiológicas.
principalmente en el movimiento. Este extraño cachivache permite medir la coordinación motriz. Un fracaso total para el ratón Knockout. Pero los receptores D2 juegan también su papel en la toxicomanía. Hemos podido demostrar que en ausencia del receptor D2, los ratones dejan de responder, por ejemplo, a los efectos reforzadores. Por tanto, eso les conduce enseguida a la adicción. Otros laboratorios han realizado estudios con este propósito. Han podido ver que en una población animal, sírvanos de ejemplo de nuevo el ser humano, hay individuos que son más vulnerables a la toma de drogas que otros. Está claro que cada cual tendrá un grado de dependencia acorde a cómo hayamos nacido. Cada uno de nosotros posiblemente tengamos tasas de dopamina o de neurotransmisores diferentes. También influye el código genético. No es el mismo en cada individuo. Cada uno es diferente del resto. Por ejemplo, yo no lo sé, pero yo podría tener muchos más receptores D2 con respecto a otro. Y en consecuencia mis reacciones frente a la droga pueden ser diferentes en relación a otra persona. Nora Volkov dirige el organismo público estadounidense coordinador de todas las investigaciones acerca de las drogas. Descubrió que los toxicómanos tenían pocos receptores D2 y viceversa, que las drogas provocaban una aversión en las personas que poseían muchos. Esta es una cuestión muy importante. ¿La reducción de receptores D2 que observamos en toxicómanos es consecuencia del abuso de las drogas o más bien refleja el hecho de que estos niveles, al ser bajos, los receptores los hacen más vulnerables a las drogas? Como resultado de estos estudios y contrastándolos con los del resto, he llegado a la conclusión de que una tasa alta de receptores de dopamina D2 protege contra la toma de drogas. Es un factor de protección. Poseer una tasa de receptores baja le hace a uno más vulnerable a las drogas. Esto puede abrir un amplio campo de investigación. Es un auténtico desafío para la ciencia. ¿Cómo se puede actuar sobre el número de receptores D2 sin alterar el equilibrio del cerebro? Me encanta esta interpretación porque nos anima a desarrollar estrategias que nos permitan elevar el número de receptores. Si me hubieran planteado esto hace 3 años, hubiera respondido que no es posible aumentar la tasa de receptores en humanos porque no disponemos de medicinas para ello. Lo que sí es posible, lo que estamos intentando desarrollar, es el recurso a intervenciones de comportamiento, intervenciones psicoterapéuticas que puedan cambiar, que permitan aumentar los niveles de receptores. Esto suena a ciencia ficción, pero sabemos, por ejemplo, que el estrés crónico en ratas provoca una disminución de los receptores de dopamina D2. ¿Cuál sería el efecto si le aliviáramos el estrés a una persona que está estresada? Es lo que pasó en los años 60 con los soldados estadounidenses en Vietnam. Se habían enganchado a la heroína
una heroína de gran calidad. Habían tomado mucha y repetidamente, o sea, eran muy adictos. El gobierno de Nixon había previsto programas de metadona y centros de desintoxicación para desenganchar a sus soldados. Una inmensa mayoría consiguieron superarlo, no les hizo falta recurrir a estos programas y dejaron de tomar heroína. El tratamiento antidependencia para los soldados estadounidenses fue simplemente el fin de la guerra de Vietnam, la vuelta a casa. La experiencia de consumir droga es algo muy fuerte, golpea duro y deja de alguna forma una huella que, por otra parte, está muy ligada al contexto. Todos los médicos están de acuerdo en que si ubicamos a un toxicómano arrepentido en su ambiente, lo va a pasar mal, porque va a notar la abstinencia al instante. Es un fenómeno de memorización. Por eso los estudios actuales giran en torno a la comprensión de esta forma de aprendizaje maldito, digámoslo así, que sucede cuando alguien se vuelve adicto a las drogas. Hoy en día se da por válida esta actuación. Hemos constatado que uno de los tratamientos con ratas de laboratorio adictas a la heroína es cambiarlas de jaula. Las metemos en jaulas más grandes con unas condiciones de vida mejores y entonces dejan de administrarse heroína el resto de sus vidas. Por consiguiente, es la validación científica de un dato clínico realmente importante. Como la droga, las experiencias vitales y los recuerdos atraviesan la membrana de las neuronas, el espacio líquido de la sinapsis, y quedan marcados para siempre en nuestro cerebro. El estudio de estos procesos complejos es lo que reconcilia ahora a la neurobiología con la psicología. Por tanto, es una dependencia que es a la vez fisiológica y psicológica. Y consideramos hoy, por otra parte, que la dependencia es un fenómeno global y que es probablemente un error haber separado la dependencia psicológica de la dependencia fisiológica. Ya no estamos en la época en la que se pensaba que el alma era un órgano separado del cuerpo y que estaba unido al cerebro por la apófisis. Sabemos de cierto que la psicología y la fisiología son dos maneras de abordar los mismos fenómenos. Permítanme darles un excelente ejemplo de un estudio de Michael Meaney que acaba de ser publicado recientemente. En él muestra que a una rata, cuando su madre no tiene contacto físico con ella, eso le lleva a silenciar un gen que hace al animal más sensible al estrés. Aquí tienen la construcción psicológica de la respuesta a un estrés, pero también la información altamente elevada de la ciencia que identifica el estrés ambiental como silenciador de un gen, lo que se traduce en la ausencia de expresión de un receptor. Con todo, no lo considero como una vuelta a la psicología. Lo veo como poder aprovecharnos de la ciencia y de la tecnología, que tienen en común tratar de entender cuáles son los procesos neurobiológicos que subyacen bajo los mecanismos psicológicos. Es como mirarse al espejo, según como uno lo mire. Por un lado, se podría decir que los genes no van a tener el mismo efecto en la vulnerabilidad a las drogas. Es en función del ambiente en el cual uno se mueva, o las experiencias que uno haya vivido. O a la inversa, se podría decir que el medio no tendrá los mismos efectos en función de los genes del sujeto. Resultado, no se puede considerar a los genes y al entorno como dos variables independientes que actúan cada una al 50%. Más bien es una sola influencia. Y es la interacción entre los dos factores lo que va a determinar nuestro ser. Las historias de adicción se parecen a los romances amorosos. Una persona, con sus genes, se encuentra con la droga en un momento de su vida. Un flechazo destructor donde lo vivido y la psicología juegan un papel determinante. Estrechamente ligados, estos factores son únicos en cada individuo, lo que nos hace a todos diferentes frente a la droga. Al explorar los mecanismos de la adicción, los investigadores se interesan también por el impacto de los acontecimientos existenciales en la química del cerebro y en los genes. Para ellos, la dependencia es una auténtica enfermedad del cerebro. En su búsqueda de nuevos tratamientos, los científicos se esfuerzan ahora por saber las causas de la toxicomanía. A todas las ratas y ratones que cada día en los laboratorios contribuyen a una mejor comprensión de la ciencia humana.
Desde siempre, el ser humano ha consumido toda clase de drogas, bien para curarse o por mero placer. Drogas y cerebro, opiáceos y tranquilizantes, del placer a la dependencia. Alcohol, cocaína, morfina, pero todas ellas hacen mella en el cerebro. En la actualidad, la biología es capaz de explicar sus efectos en nuestras mentes y el estudio de las drogas permite a la ciencia una mejor comprensión del funcionamiento del cerebro. El opio y sus derivados como la heroína y la morfina, así como todos los tranquilizantes destinados a fines médicos, calman el dolor y la ansiedad, pero estas drogas llevan consigo una terrible dependencia. El opio, extraído de la savia de la adormidera, es una de las drogas más antiguas del mundo. Textos de Oriente Próximo, de Egipto con milenios de antigüedad, lo mencionan como un medicamento contra el dolor, la tos y el insomnio. La heroína se produce a partir del opio, siendo un derivado aún más potente. Mezclada con algunos ingredientes como el agua, la cal y el cloro, la pasta de opio se transforma en heroína de una pureza del 80%. Una receta sencilla aplicada en Afganistán y en Myanmar, principales cultivadores de opio. Creo que esta le va a gustar. Ah, sí, esta es antigua. Es más larga. No tiene nada que ver, qué bonita. Marfil del bueno. Así que marfil. Y barnizada. Y esta otra es extraordinaria. Un experto como usted lo apreciará. Con boquilla... Con boquilla, sí. Al final. Entienda. Yo era joven. Pues influye el contexto. El contexto es muy importante. Cosas como la vela, el chisporroteo, la bola, la pequeña bola que forma. Y bueno, luego está la aspiración y las vías respiratorias se abren. Además se obtiene una especie de dilatación del encéfalo, una especie de prurito cerebral, sobre todo al principio. Es maravilloso esa sensación de invasión total que llega a todas partes, que sale de la punta de los pies y sube de los pies al cerebro. Es una invasión. Fumado es algo increíble. Esto es Saigón. Aquí vemos la fabricación del opio, pues todo el opio pertenecía a los gobernantes que se encargaban de venderlo. Era de buena calidad y el Estado participaba en su comercio. El uso toxicómano del opio fumado era poco corriente hasta que las potencias coloniales decimonónicas impusieron su comercio legal y favorecieron su difusión masiva por toda Asia. Desde la tintura de opio vendida en farmacias hasta los fumaderos más es la triste pero necesaria labor diaria de los laboratorios que comparan el estado de las ratas drogadas o genéticamente modificadas con las ratas controladas o normales. Como todas las drogas, la heroína, vista aquí bajo su forma cristalizada, y los derivados del opio, actúan pirateando el sistema de comunicación del cerebro, pues nuestro cerebro se pasa la mayor parte del tiempo hablando consigo mismo. Su buen funcionamiento se basa en el diálogo incesante entre nuestros 100 millones de células nerviosas, las neuronas. Para hacer circular la información, las neuronas envían mensajeros químicos denominados neurotransmisores. Bien sea el dolor, el placer o el ritmo en el intercambio de información, los neurotransmisores regulan un equilibrio sutil y complejo del que depende el conjunto de las funciones de nuestro organismo. Entre cada neurona existe un pequeño espacio en el que reina una intensa actividad. Es aquí, en la sinapsis, en donde actúan los neurotransmisores.
Para hacer circular la información de una neurona a otra, se dirigen a sus receptores correspondientes. En 1973 se descubre que la morfina, al igual que la heroína, puede encajarse en algunos de los receptores. Un descubrimiento de gran calibre que ha permitido a científicos como Brigitte Kiefer explorar un sistema esencial en el funcionamiento del organismo. A partir de este descubrimiento, obviamente supusimos que no era nada normal, que la naturaleza... Menos clandestinos, el consumo del opio alcanza a los países occidentales y acaba siendo prohibido en la década de 1910. En cuanto a la heroína, genera tal fenómeno de dependencia que acaba también en la ilegalidad unos años más tarde. Le tocaba el turno a la morfina, un analgésico tan potente como adictivo, cuyo uso se restringe al cuerpo médico. En la actualidad, 16 millones de personas consumen drogas derivadas del opio. Si el uso de la morfina es autorizada en medios sanitarios para paliar el dolor, existen más de 10 millones de toxicómanos consumidores de heroína, que es la más adictiva de todas las drogas. El psiquiatra Marc Vallée dirige un centro de atención que fue hace 30 años uno de los primeros centros de acogida de toxicómanos de toda Europa. ¿Cómo es que hay miles de moléculas psicoactivas tan poderosas? ¿Por qué esta sustancia, la heroína o diacetilmorfina, era una droga que implicaba ruptura, marginalidad? La droga de los toxicómanos. Es evidente que los opiáceos son los anestésicos más efectivos que se conocen, y lo mismo se puede decir como analgésicos. La heroína, al igual que la morfina y el opio, consiguen calmar todas las sensaciones que experimenta el sujeto, tanto externas como internas. Y a su vez, aliviará todos los dolores, todos los sufrimientos, bien sean psicológicos, físicos, o bien se trate de otros sufrimientos físicos como depresión, angustia, etc. Desde Thomas de Quincey y sus confesiones de un inglés comedor de opio, obra del siglo XIX, las autobiografías bajo los efectos de estupefacientes han tenido continuidad. En 1961, el escritor escocés Alexander Trocchi publicó el relato de su vida bajo la heroína, lo que le valió el ser grabado en plena acción por la cadena estadounidense NBC. I'm going to take a shot now just to show you what it's like. In America, I've seen people take overdoses and come very close to death. Alexander Trocchi murió a los 60 años de una sobredosis. Se puede pensar, y esa es mi esperanza, que los modelos neurobiológicos y psicológicos de la adicción nos van a permitir replantear, de una manera mucho más extensa, todos los problemas de sufrimiento físico y las enfermedades mentales. Creo que la psiquiatría va a experimentar una revolución con estos puntos de vista en los que se ve de una manera dialéctica la dependencia fisiológica y la dependencia psicológica como una explicación recíproca. Creo que al fin vamos a tener unos modelos en los que las perspectivas fisiológicas y las psicológicas van a poder complementarse dialécticamente las unas con las otras, responderse, dialogar y, en un cierto sentido, ejercitarse en una mejor comprensión de los fenómenos psíquicos en general. Sin las ratas y los ratones, jamás hubiéramos podido estudiar los efectos de las drogas. Comparten un gran número de sus genes con nosotros y las drogas desencadenan las mismas tempestades en sus cerebros. De hecho, la humanidad entera tiene una deuda moral con estos pequeños animales. Podemos drogar a las ratas, manipular sus genes e incluso diseccionarlas.